feliz que ustedes me puedan acompañar a través de este medio de distintas partes del país y probablemente de otros países. Entonces, empezaré con esta conversación. En mi ponencia se va a llamar Urbanismo Inca, el rol de los sistemas de almacenamiento en las ciudades incas. Esta conversación va a estar alrededor de los sistemas de almacenamiento centralizados que edificaron los incas en sus ciudades de provincia, además. Por ello, ¿no? Hablaré un poquito sobre el imperio inca, también de las características de las ciudades andinas un poco y de las características de las ciudades incas específicamente, y también sobre algunos personajes importantes a través de los cuales las políticas imperiales pudieron ser sostenidas. Como por ejemplo, ¿de qué personajes estamos hablando? De los Quipucamayos o los contadores administradores del imperio, de los Mitmacuna, los colonos que los incas enviaban a lugares fuera de su lugar de origen para que pudieran cumplir tareas estatales. Específicamente vamos a hablar de los Mitmacuna que trabajaron en las tierras estatales de los incas. También hablaremos, por ejemplo, de los mitayos, de los que proveyeron trabajo por medio de este trabajo rotativo y obligatorio que impusieron los incas a todos los pueblos conquistados. Y también hablaré sobre las importantes trabajos de las ayas, ¿no? de los ayahuasis, de donde vivían las ayas dentro de las ciudades incaicas. Pero antes de iniciar, quisiera traerlos un poquito a nuestra cotidianidad. Por ejemplo, algo que voy a hablar, que es el tema del almacenamiento, es importante, por ejemplo, pensar en lo que ocurre en la casa. O sea, en nuestra casa, por ejemplo, tenemos que almacenar la comida, tenemos que almacenar los granos de ciertas maneras. Por ejemplo, los tubérculos, la papa, la yuca u otros tubérculos tenemos que almacenarlos de ciertas maneras, controlando, por ejemplo, la temperatura, también controlando la humedad. Por eso algunas casas tienen refrigeradoras que controlan la humedad. Entonces hay este cuidado de almacenar las comidas dentro de las unidades domésticas, pero además quiero llevarlos a otro nivel, el nivel de, por ejemplo, las ciudades. Los que hemos elegido este proceso de vivir en las ciudades, los que hemos elegido vivir en ciudades, también hemos elegido, por ejemplo, vivir lejos de producir nuestros propios alimentos. Por ende, los que estamos viviendo en ciudades, de cierta manera dependemos de las personas que viven de los agricultores, ¿verdad? Que viven fuera de las ciudades. Y eso es algo muy importante de tomar en cuenta, porque las personas de las ciudades, de cierta manera, dependemos no solamente de los agricultores, sino de la mano de obra, de los sistemas, por ejemplo, de transporte desde la zona agrícola hasta las ciudades. Entonces, el almacenamiento que vamos a hablar tiene que ver con todas estas cosas que las seguimos viviendo en nuestra cotidianidad. Y eso quería invitarles a ver. Entonces, empecemos. Ustedes saben, y solamente voy a enseñarles este PowerPoint, este PPT, que vivimos en un ecosistema muy diverso, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos tipos de mapas o dos tipos de representaciones, el de Javier Purgal Vidal, que enseña los 8 pisos ecológicos y todas estas, que además Javier Purgal Vidal se basó en la experiencia misma de los pobladores para decir estos pisos ecológicos. Y también tenemos la propuesta de Antonio Brac, ¿no? Que está en las 11 ecorregiones, también que tomó en cuenta otros tipos de variables para representarlos. Pero la idea es pues, que nosotros, el Perú, y no solamente el Perú, los otros países andinos de esta zona de los Andes, que incluye la costa, todo el territorio del valle, la sierra, la puna, la selva alta y la selva baja, vivimos en un territorio extremadamente diverso. Pero lo que más importa transmitirles es no solamente el territorio es diverso, sino que las sociedades que nos hemos desarrollado ahí, hemos desarrollado medios de supervivencia distintos a cada uno de esos territorios y por ende hemos desarrollado identidades distintas, que son importantes tomarlas en cuenta. Y no solamente las sociedades desarrolladas y los grupos sociales, sino es que también, por ejemplo, hay animales asociados a esta diversidad de territorio, animales y también plantas, ¿no? También plantas como el maíz, la coca que se desarrolla en la Amazonía, pero también se puede cultivar, por ejemplo,
en la zona del valle o incluso en la costa, o el maíz, ¿no? No se puede cultivar, por ejemplo, en zonas de muy altura, o solamente se puede procesar chuño cuando estás en la altura, es decir, en la zona de la puna. Entonces, tanto la diversidad de territorio ha creado también una diversidad de identidades que nos constituye como nación contemporánea, pero también ha estado presente en el Perú antiguo. Y eso es importante de tomar en cuenta, esa construcción de identidades que están relacionadas a los medios de supervivencia, a los medios de producción de cada uno de estos ecosistemas. Ay, perdón. Entonces, pasemos al Tahuantinsuyo, en la sociedad que nos vamos a basar en la actualidad, en esta ponencia, perdón. Entonces, el Tahuantinsuyo también, solamente les presento acá el mapa del Capacñán, que es el camino inca que unió todo este territorio del Tahuantinsuyo, el imperio inca, el más grande imperio de la América precolombina, se extendió desde Cusco hasta los actuales territorios de Ecuador, el sur de Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, el norte de Chile, el norte y centro de Chile y todo el Perú. Llegó a conquistar a más de 80 grupos étnicos y aproximadamente entre 10 a 12 millones de personas a lo largo del territorio andino. Está unificado otra vez por este Capañán que lo recorre a través de los Andes, a través de la costa y tiene caminos transversales que bajan por algunos valles que incluso muchas carreteras contemporáneas están por encima de lo que fue el Capañán, ¿no? el camino inca. El Tahuantinsuyo, además el imperio inca, tiene una construcción como Estado, es decir, su organización social a nivel estatal, duró desde 1200 a 1400, ¿no? Y después en 1400, y ahí se legitima a través de mitos como el mito de Manco Cápac y Mamaollo, de los hermanos Sayas, existe se articularon. Se articularon y a través de los chinchas pudieron conquistar, por ejemplo, la zona, las costas y el mar. Y también practicar un tipo de intercambio, ¿no? De un tipo de intercambio, sobre todo de la adquisición del espóndilos, de valiosos espóndilos, que era uno de los objetos suntuosos que la élite y los dioses utilizaban para representar y legitimarse como élite y su poder. También el Antisuyo, donde vivían las personas relacionadas a la Amazonía, el Collasuyo, donde está el famoso lago Titicaca, donde vivían los Coya, los Lupaca, los Pacajes, y entre otros. El Contiscuyo, que es la zona de la actual Arequipa, un poco de Moquegua, está relacionada también al pastoreo, a la transformación de la agricultura. Entonces, estas divisiones duales y cuatripartitas de los incas no solamente organizaron el territorio, digamos, a nivel geográfico, sino también a las relaciones sociales entre los grupos, entre el Cusco y con todos los grupos conquistados. Y también ordena, por ejemplo, las relaciones sociales, tienen relaciones de jerárquicas, ¿no? Por ejemplo, el Anan y el Urin, el Anan tiene una mayor jerarquía que el Urin. Y también ordenan el tiempo, ese temporal, es una concepción que nosotros en la actualidad no tenemos, ¿no? Entonces incluye no solamente el espacio geográfico, sino también el tiempo, el orden social, y es una complejidad de conceptos muy interesantes que los incas, además lo recogieron de otras sociedades anteriores, lo aplicaron para conquistar este territorio, ¿no? Todo este territorio. Entonces, pasando ahora a nuestro tema, que es el urbanismo, bueno, las ciudades incas, en este caso me voy a centrar en el urbanismo andino. El tema del urbanismo andino y las ciudades, la existencia de ciudades es un tema muy controversial dentro del mundo académico, ¿no? Y el mundo académico que es un poco aislado, algunas veces se aísla de la comunicación con el mundo no académico, ¿no? O es un poco incluso cerrado, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay algunas tendencias, unas teorías que sugieren que no existieron ciudades en los Andes y en base a ciertas características. Por ejemplo, porque las ciudades andinas nunca duraron mucho tiempo. Ninguna ciudad andina duró como otras ciudades europeas o del Asia que duraron, ¿no? Varios centurias, ¿no? En cambio, las sociedades fueron relativamente cortas. Capaz la ciudad Wari fue una de las más largas, Wari, del imperio Wari,
de Ayacucho, pero las ciudades incaicas, por ejemplo, fueron muy cortas, ¿no? Como ciudad, como concepto de ciudad. También otra característica que sugiere que no existieron ciudades, ¿no? Las propuestas que sugieren que no existieron ciudades, es porque no estuvieron muy pobladas, o solamente, o solo estuvieron pobladas por las élites. Y por ejemplo, se regían por calendarios rituales, ¿no? Por calendarios rituales, y en esos calendarios rituales, en estas festividades, pues llegaba la gente regionalmente, hacía peregrinaje, por ejemplo, en la ciudad del Cusco, o acá también estoy enseñando algunos dibujos de una ciudad más anterior a la del Cusco, que es, por ejemplo, Tiahuanaco, ¿no? Que estaba en la actual Bolivia, pero que tuvo influencia también para el actual territorio del Perú y para nuestra sociedad, nuestro desarrollo de sociedades andinas. Eh, Estuvieron habitadas solamente por élite, ¿no? Y que en algunos momentos, pues el peregrinaje de gente las pone como más vivas, más llenas de una idea de ciudad contemporánea. Y también porque dentro de este modelo, pues no vivieron esta diversidad de gente que debería tener una ciudad. Para que exista una ciudad debería haber edificios públicos de variados tipos, también diversidad de gente, no solamente élite, sino también gente, digamos, de no élite. Y esto estoy hablando de una diversidad, porque en los Andes en realidad hay una diversidad. Por ejemplo, sí se aceptan ciudades para las zonas norte, ¿no? Para la zona de, como estaba comentando, de Huari en Ayacucho, pero son de características distintas, ¿no? Hay características distintas de este tipo de urbanidad. Entonces, para los que sí aceptan que habían ciudades, una de las grandes preguntas no solamente que hubieran ciudades, sino ¿cuándo inician estas ciudades? ¿Cuándo se inicia este fenómeno urbano? Y ahí también existe mucha discusión. Yo solamente quiero comentarles sobre esa discusión, no quiero entrar a esa discusión. Hay mucha literatura sobre el tema, pero les comento que nosotros vamos a aceptar para este caso, ¿no? De los centros administrativos incaicos de las provincias y su desarrollo urbano, como asumir que eran ciudades, para referirnos a estos centros administrativos urbanos y administrativos incas. Entonces, algo que caracteriza a este urbanismo incaico y a estos centros administrativos en los cuales me quiero enfocar para hablar sobre el almacenamiento centralizado es, por ejemplo, que tuvieron un urbanismo, una planificación que fue desarrollada por el Estado y fue impuesta en estas zonas. Es decir, a diferencia de estas ciudades que crecen de manera orgánica, las sociedades estas ciudades incaicas, por ejemplo, como Pumpu, Jatunjauja o Huanucopampa, fueron planificadas, ¿no? Y por eso se le denomina como un urbanismo de tipo artificial. Entonces, hablar y qué implicaba esta planificación. Por ejemplo, tenían grandes plazas. Ustedes acá pueden ver, por ejemplo, a la plaza de Huanucopampa, ¿no? Esta es la ciudad que está en Huánuco, y este es Lelushnu, que estaba en el centro de la plaza y donde se oficiaban ceremonias imperiales, ya sea por el Inca o representantes del Inca, y oficiaban ceremonias para que venga toda la gente de las regiones, ¿no? De los grupos conquistados que estaban viviendo en las regiones. Y después vamos a hablar también de los Vimacunos, es decir, de los colonos que los incas habían movido para sustentar a estas ciudades. También podemos ver, por ejemplo, a la plaza de Pumpu y algunas arquitectura en esta zona, ¿no? De Pumpu es una ciudad que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, es una ciudad de cuna. Y acá tenemos a la zona, a la región, en realidad, porque Jatunjauja ha desaparecido por la explosión urbana relativamente, en realidad, desde el siglo anterior. Pero lo que queda en la zona del paisaje de lo que habría sido Jatunjauja. Entonces, otra vez, estas ciudades se han definido como de tipo artificial, no porque no sean reales, sino porque fueron planificadas bajo una visión de los incas, ¿no? Que tenían grandes plazas, tenían una plataforma en el centro, tenían zonas de élite, ¿no? Residencias de élite, también tenían residencias para la gente que trabajaba, los Hatunruna, tenían la mayoría agyahuasis, donde vivían las agyas, y sobre todo tenían sistemas de almacenamiento centralizados, es decir, unos sistemas
que tenían varias centenas de cuartos donde se almacenaba comida. Y eso es algo lo que quiero centrarme acá, ¿no? ¿Cómo es que se almacenaba la comida en estas ciudades? ¿Por qué es importante, por ejemplo, entender el almacenamiento de comida en estas ciudades? Bueno, una de las cosas es porque dependía, otra vez, así como nosotros dependía de la producción, es decir, de cómo se ordenaba la producción fuera de estas ciudades. Y si fue una ciudad, además, artificial, es decir, fue concebida por el imperio y puesta conceptualmente, espacialmente por el imperio en estas zonas, también sugiere que la zona de alrededor también fue concebida por el imperio, es decir, fue planificada por el imperio para que pueda sustentar a la gente que habitaba y a las funciones que tenía estas ciudades, ¿verdad? Incaitas. Entonces, acá es que me voy a pasar a hablar un poquito sobre cómo es que se sustentaron, cómo se sustentó, cómo se manejaban y cuáles son los actores que se manejaron este sistema de estas ciudades, ¿no? Para que se sustente estas ciudades y la economía urbana. Entonces, algo importante que voy a hablar es sobre la mitad y los conceptos de reciprocidad y redistribución. Usted seguro que ya lo he escuchado y solamente rápidamente lo voy a pasar por estos conceptos. La mitad era el tributo de trabajo de tipo rotativo y temporal que daban los grupos conquistados, ¿no? Y la mitad directamente le respondía al curaca, ¿no? Al curaca local, al curaca de provincia, y al mismo tiempo el curaca le respondía al inca, ¿no? O al representante del inca, digamos, la figura es el inca. Y el inca redistribuía a estos trabajadores, les decía los mitarios, a los que daban mita, a través de productos suntuosos, a través de festividades, etc. Y ese es el sentido de redistribución. La redistribución es entonces la relación entablada entre el inca y los curacas y los miembros del Ayllu, ¿no? Y estas relaciones se daban a través de la repartición de bienes suntuosos, es decir, de lo que el Inca le daban sus artesanos, como los camayos, cumbicamayos, como las águilas, las preciosas textiles, la chicha de jora que preparaban las águilas, no era la misma chicha de jora que preparaban en tu unidad doméstica, ¿no? En tu comunidad, sino era otra chicha, tenía otra simbología. Entonces, esta era la redistribución que daba el Inca a través de estos objetos suntuosos por el trabajo de los mitayos, de la gente del común. Entonces, esta es la importancia de estas relaciones. También tenemos otros agentes muy importantes, son los mitmacunas o los colonos. ¿Quiénes fueron los colonos? Eran grupos eran gente de unidades o de grupos étnicos conquistados que los incas movían para tener algunas labores o algunos proyectos estatales específicos, ¿no? Ya sea para cuidar fronteras, ya sea como militares o para trabajar en tierras estatales, en tierras privadas de los incas, que eso ocurría alrededor del Cusco, o para trabajar en tierras estatales de las provincias, que eso es lo que me quiero referir en este caso. Es decir, los incas movieron a muchas personas, a un gran número de personas, solamente para darles un ejemplo. Se ha estimado que se desplazaron entre 3 a 5 millones de personas durante la época inca, de un total de 10 a 12 millones de personas. ¿No? Es muchísima cantidad. ¿Y qué pasó? Que cambió el escenario geopolítico y el paisaje geopolítico de los Andes, lo cambió totalmente. Incluso algunos movilizados a al menos 2.000 kilómetros de su lugar de origen. Entonces habían, por ejemplo, mitmacunas chimú que estaban produciendo metales, ¿no? Metales de muy alta calidad en el Cusco. También habían, por ejemplo, mitmacunas de muchas partes de los Andes, no sé, de Amazonas que estaban produciendo, que estaban sirviendo en el lago Titicaca, que fue un lugar en la Copacabana, que fue un lugar muy importante para los incas como lugar simbólico y religioso. Y hubieron otros mitmacunas, por ejemplo, en las tierras de Cochabamba y otros lugares, como también Jauja, Pumpu y Huanucopampa. Entonces, habían esta política de movilidad de los colonos que fue muy importante. Y también
alguien que me quiere enfocar son los quipu camayocs. Los camayocs son los hacedores de algo, ¿no? El camayoc es el que hace algo. Y los quipu camayocs es el que hace quipus, ¿no? ¿Y quiénes fueron los quipu camayos? Fueron los encargados de contabilizar la mano de obra de los grupos conquistados, es decir, cuánta mano de obra, cuánta gente puedo obtener de este grupo para que vaya a trabajar en mis proyectos estatales, pero no solamente hacían eso, sino también trabajaban en los productos, o sea, contaban los productos almacenados, ¿no? En las colcas, por ejemplo, en estas colcas que vamos a ver, los almacenamientos centralizados en las ciudades incaicas, y qué tipo de productos habían. Por ejemplo, este dibujo Guamán Poma de Ayala nos demuestra un quipu camayo que está contando, ¿no? Que está contando y está alrededor de colcas, probablemente contabilizando los productos que ingresaban o salían de las colcas, ¿verdad? De donde se almacenaban esos productos, alimenticios o productos suntuosos también. Eso se hacía a través de los quipus incas, ¿no? No vamos a centrar en los quipus incas, pero solamente para que sepan este sistema de nudos que tenía un sistema decimal basado en nudos sobre cuerdas bastante complejos que no solamente están anotando números, ¿no? Sino también pueden anotar otro tipo de información un poco más textual, ¿no? Y solamente para comentarles, hasta ahora continúa, no de la misma manera, sino de distintas maneras en muchas comunidades andinas e incluso amazónicas. Algo que se utilizaban los quipucamayos, un instrumento de contabilidad, son las yupanas. Y esto sí es un tema que funcionaba con los quipus, ¿no? Y al parecer están relacionados al almacenamiento, a la contabilidad de productos para ingresar a las colcas incas. Estas, por ejemplo, las yupanas del sitio de Guapones, que se excavó por el proyecto Capacñá, muy interesante, que se está estudiando. Hay una publicación que está saliendo y que se sugiere que funcionaba junto con el equipo para recordar, por ejemplo, porcentajes o sea, por ejemplo, un granito de maíz o un granito de arroz representaba, no sé, 100 o 10 vasijas de cerámica llenas de maíz, ¿no? Entonces ahí hay una relación de contabilidad muy cercana con el equipo que se está estudiando. Y esa es otra representación muy interesante, basada en las yupanas, también asociadas a equipos, en el sitio de Incahuasi de Lunahuana. Es una representación de lo que habría sido, pero otra vez se está estudiando cómo habrían funcionado esta manera de contar, que no es solamente a través de equipos, sino con ayuda de un sistema, ¿no? De un sistema que se llama Yupana. Y este caso, este sistema Yupana está en el piso, pero hay Yupanas que son movibles y son de piedra, perdón. Y a las famosas, también me quiero concentrar en un agente importante para entender estos sistemas de almacenamiento centralizado en las ciudades incas, son las ayas, ¿no? Y las ayas, y estas mujeres en realidad, que eran las ayas, que hay toda una... cuando llegaron los europeos y el mundo hispano a las Américas, como vieron a un grupo de mujeres juntas, las denominaron como vírgenes del sol, ¿no? Pero las ayas en realidad no tienen nada que ver con esta concepción de feminidad vista desde el mundo europeo, ¿no? Eran mujeres, efectivamente, de variadas clases sociales, de muy variadas edades, además porque entras alrededor de los 11 años a la Yahuasi, y aprendías la labor de hacer textiles y hacer chicha de jora, y también en ocasiones se utilizaban a las ayas para construir relaciones de parentesco entre el Estado con otros grupos, ¿no? Que los incas querían entablar relaciones de parentesco, relaciones políticas. Y acá podemos ver a las ayas que estaban dentro de las ciudades incaicas, que están haciendo chicha de jora, y chicha de jora para las festividades que se realizaban en estas grandes plazas de estas ciudades y donde se congregaba toda la gente de la región. Sin este trabajo, sin esta mano esta fuerza, ¿no? Laboral, no podría haber existido esta redistribución de los incas hacia los grupos, ¿no? Entonces en realidad, todos estos agentes representan, digamos, la sostenibilidad del imperio inca en las provincias. Se basaba en esto el imperio inca. Y se presentaba además, permitía, en este caso las ayas,
presentarse al Zapa Inca y a la Coya, es decir, a los máximos poderes del imperio, como benefactores de la sociedad, ¿no? De todo el imperio. Solamente para, ¿no? Y esta es una construcción que es de esa construcción muy antigua, de construcción de legitimidad del imperio inca, y esta es, por ejemplo, la representación de Manco Cápac y Mama Ocllo, que también se presentan como legitimadores, ordenadores de la sociedad y benefactores y grandes proveedores. Pero acuérdense que se tuvieron que basar en gente para poder lograr estas tareas de imperiales, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta en estas identidades. Bueno, entonces, si bien había estas identidades que daban la mano de obra, también hubieron este desarrollado sistema de tecnología para mantener los alimentos dentro de estas ciudades incaicas. Acá les presento dos tipos, ¿no? Algo que tenía esta tecnología para mantener, por ejemplo, la temperatura dentro de estas colcas de las ciudades incaicas eran que tenían pisos abiertos. ¿Qué significa un piso abierto? Es decir, debajo de esta estructura tenían piedras donde pasaba el aire fácilmente. ¿Y qué ocurre con eso cuando estás, por ejemplo, sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar o a partir de los 1.500 metros sobre el nivel del mar hasta arriba? La zona de la sierra, seguro que ustedes lo han sentido, saben o viven ahí, durante el día, por ejemplo, la temperatura es muy alta y durante la noche la temperatura baja mucho. Entonces estos cambios drásticos de temperatura hacen que, por ejemplo, puedan sufrir los productos, ¿no? Los productos se malogren o hacen otras cosas en los productos. Por ende, estos almacenes están diseñados para mantener la temperatura, digamos, no entre mucho sol y no se caliente durante el día, y están diseñados para mantener la temperatura a cierto nivel durante la noche. Más o menos era unos 10 grados centígrados, ¿no? Por eso tienen estos sistemas de complejos de pisos abiertos, es decir, donde puede pasar el aire. Incluso algunos tenían como canaletas de aire para mantener este sistema a esta temperatura, una temperatura estable dentro de la zona serrana. En la costa también hay almacenamiento, pero acuérdense, la tecnología debido a los productos y debido también a la misma, al mismo medio ambiente se va a tener que tener otro tipo de tecnología. Y eso también, no solamente es de producto, o sea, cada producto va a tener distinto tipo de tecnología para ser almacenada. Por ejemplo, acá vemos, algunas veces se almacenaban los maíces desgranados en vasijas de cerámica, la quinoa también se podía almacenar dentro de bolsas. También podemos ver acá, por ejemplo, la papa se hacían como bolsones de ichu, ¿no? Y hay diferencia entre papa que se va a comer para algo, papa que va a ser utilizada después para chuño o papa que va a ser utilizada para semilla, ¿no? Y acá, bueno, vemos también puede ser ají. Y en esta colca, por ejemplo, podemos ver que hay, o este sistema de almacenamiento, no solamente hay este sistema de ingreso de aire, ¿no? Que va a mantener, que va a ocasionar una temperatura específica dentro de la colca, sino también, por ejemplo, de sistemas de canaletas de agua, ¿no? Entonces, ahí también se sugiere que estas daba un poquito más de humedad para un tipo de producto, como por ejemplo los tubérculos. Entonces, la tecnología desarrollada por los incas, por los incas para que se produjo de manera sistemática en estas ciudades, pues vino de una construcción muy antigua, ¿no? De cómo se almacenan las cosas y para qué se almacenan. Acuérdense que tanto las unidades domésticas como los estados, es decir, las políticas, necesitan almacenar alimentos justamente para dar un tipo de seguridad alimentaria, ¿no? Y eso es algo que pensamos en la actualidad nosotros justamente dentro de este momento de crisis, ¿no? Sobre la seguridad alimentaria, si llega la fruta, si no llega la fruta, si hay papas, si la papa subió de precio por algo que ocurrió desde el agricultor hasta el transporte de este producto hasta que llegue a la ciudad y hasta que llegue a nuestra mesa. Entonces, otra tecnología de almacenamiento que me gustaría hablar es sobre, por ejemplo, de las cosas más chicas, ¿no? Cómo se almacenaba, por ejemplo,
para que estos productos no se picaran, no le entraran gorgojos, como controladores biológicos de plaza, se utilizaba la muña, el molle, la ortiga, ¿no? Muchas otras cosas. También hubieron otros procesos de almacenamiento, como por ejemplo el secado de papa a la altura, que solamente, ¿no? Que es para producir chuño, también el secado de carne a la altura, que es para producir charro. Y todo esto entraba a distintos tipos de almacenamiento a nivel estatal. Entonces, ahora hablaremos, teniendo en cuenta todo eso y de todos los agentes que formaban parte de esa estructura imperial y también de la tecnología que debía tener desarrollado este imperio, pues podemos hablar ahora sobre algunas de estas ciudades importantes. Una de ellas va a ser Huánuco Pampa, una de estas grandes ciudades, muy impresionante, hermosa, que hay un dibujo de Huánuco Pampa que las comunidades siguen muy activas además. Y Huánuco Pampa está ubicada a 3.800 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Huánuco, en la provincia de 2 de Mayo, en el distrito de Unión. Tiene una ubicación especial además porque está cercana a la zona amazónica, donde se puede conseguir, por ejemplo, miel, plumas, madera, y también está cercana a la zona de valle, ¿no? Entonces es un centro de transición o de camino hacia una o la otra zona. Entonces era un lugar bastante con una trascendencia estratégica y estaba ubicada a lo largo del Capañán, que unía Cusco, por ejemplo, con la zona norte, incluyendo después a Tumibamba, que va a ser el otro Cusco después, más tarde, casi al final del imperio, ¿no? Es decir, en Ecuador. Entonces tiene una ubicación estratégica. Este sitio tuvo 497 colcas, es decir, sistemas de almacenamiento, y ustedes lo pueden ver en la zona sur. Toda esta zona, y acá y está en una zona además donde en un cerrito, en la falda de un cerro, donde le entra el aire fácilmente, ¿no? Y tiene todos esos sistemas de pisos abiertos que les he comentado anteriormente. Cuando llegaron los incas a esta zona, además conquistaron alrededor de 55.000 personas, ¿no? Que estaban viviendo, por ejemplo, los grupos Yacha, Chupalchus y Guamalíes. Los incas también representaron a los grupos locales y trajeron mitmacunas, ¿no? Los mitmacunas para trabajar en algunas tierras. La diferencia de los otros sitios que vamos a ver, o de las otras ciudades que vamos a ver, Huánuco tenía tierras estatales, es decir, tierras del Inca lejanas de este sitio, no a sus alrededores. Y esto también es otra cosa que es muy importante de entender. Si bien los incas pidieron tributo de trabajo, no pidieron tributo de cosas. Es decir, el tributo era en trabajo. Entonces pedían el trabajo, por ejemplo, un ejemplo, pedían 100 personas, mitayos, de un grupo, ¿no? De un grupo específico, y estos mitayos iban a trabajar a las tierras estatales, no a sus tierras personales, sino a las tierras estatales, y todo lo que salía de estas tierras estatales iba a los almacenes o iba al Estado. Y esto es muy diferente, por ejemplo, a otros tipos de Estado, donde sí se pedía el tributo a la unidad doméstica. Es decir, si mi unidad doméstica, mi unidad doméstica tenía 1 hectárea para alimentar a 5 personas, ¿no? Y ahora yo tengo 1 hectárea, esta unidad doméstica, pues ahora no solamente va a alimentar a 5 personas, sino que va a dar, por ejemplo, 1/3 de lo que produce esa hectárea a un jefe, a un curaca, a un rey, etcétera, ¿no? Dependiendo de la organización social. Los incas no tuvieron esa organización social, los incas y sociedades anteriores, ¿verdad? Sino es que daban estas tierras para que fueran trabajadas y el tributo era el trabajo. Y todo lo que salía de esa zona y de ese trabajo, de esa unidad, de esa zona agrícola y ese trabajo era para ser almacenado. Entonces no quitaba la unidad doméstica. Y eso es algo muy importante de entender. Entonces, movilizaron a los mitmacunas para trabajar en las tierras estatales, organizaron a los yacha, a los chupaichos, a los guamalí en sistemas además decimales de organización para pedir tributos de trabajo, no para pedir la mitad.
y pudieron llenar estas tierras, estos almacenes ubicados en las ciudades. De esta manera, por ejemplo, los Chupauchu habían dado tributo de maíz porque los habían movilizado a tierras estatales que producían maíz. En cambio, los Yacha, que eran especialistas en el pastoreo, habrían tributado su mitad en cuidar ganados del Estado para también proveer a los incas. La idea es que las propias comunidades habrían tenido tierras destinadas también para la producción incaica. Y eso es algo importante, algo que se tiene que tomar en cuenta con Ucopampa es que se está tomando en cuenta estos almacenes para que funcionen con un alto desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento muy alto entre el almacén y el lugar donde se producen estos productos. Entonces se tenían que trasladar, probablemente eran llamas que trasladaban esta ciudad a través de los almacenes. Otra ciudad que es impresionante es la ciudad de Pumpu, ¿no? Es una ciudad ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar, sobre una planicie abierta de los Andes, cercano al valle de Tarma y Huarautamba, que son zonas especiales para la agricultura de maíz. La ubicación especial es una ubicación especial para el pastoreo de camellos, para el procesamiento de tubérculos, es 4.000 metros del mar, ¿verdad? Y antes que llegaran los incas habitaban alrededor de 50.000 personas. Los grupos étnicos que estaban ahí eran, por ejemplo, Zacatillo, los Chinchaycocha, que eran personas que usualmente estaban relacionadas al pastoreo y también a la explotación de ciertos productos. También se trajeron 1.000 vacunas, ¿no? A esta zona, pero sobre todo para explotar, por ejemplo, sal. En esta ciudad hubieron 589 colcas, unas en la cima del cerro y otras en la pampa de esta ciudad. La propuesta entonces también es que se procesaba el tubérculo, sobre todo eran almacenes, sugiere, para tubérculos y para fibra de camélidos, ¿no? Entonces, lo que también se ve en Pumpu, por ejemplo, y lo que podemos ver acá, es que se estaba produciendo mucho chuño, ¿no? La producción de chuño, es decir, no solamente se almacenaban, sino de todo este proceso productivo de almacenar un tipo de producto que requiere un procesamiento antes de ser almacenado. Por ejemplo, esta es la zona donde se producen las colcas en este gran ciudad inmensa. Esta es la plaza de Pumpu. En el centro está el Ushnu, que son las plataformas. Y esta plaza, acuérdense que funcionaba para dar estas festividades, ¿no? A los grupos étnicos que estaban a los alrededores y que los incas pudieran dar esta reciprocidad a través de chicha y comida, etc. Y en este caso sería a través de dar de comer chuño, ¿no? Entonces, continuamos. Y Hatun Jauja es una ciudad que ya les comenté, muy interesante, está en el Valle del Mantaro, en la provincia de Jauja, región de Junín. Fue una ciudad bastante grande, ya no quedan muchos restos de la ciudad que podamos observar con las excavaciones. Probablemente hay un proyecto también por el programa Capagnan que está siendo desarrollado, que es muy interesante, y están dando algunas luces sobre esta ciudad, pero ha habido proyectos anteriores también, hace muchos años, ¿no? Algo que es interesante de Hatun Jauja es que fue una ciudad muy habitada, es decir, antes de la llegada inca hubo 217.000 personas que habitaban la ciudad, es decir, 4 veces más que las otras 2 ciudades que hemos hablado, de Pumpu y Huanucopampa. Y por ende, al parecer, la plaza de Hatun Jauja y el diseño de los incas fue ser una plaza extremadamente grande para que justamente entre toda esta gente que estaba habitando en la región de Hatun Jauja, ¿no? Entonces, este diseño inca, lo que nos está diciendo esta ciudad es que este diseño inca, de planificación inca, no solamente tomaba en cuenta el diseño en sí mismo, sino a toda la región, a todo el paisaje, a las comunidades que vivían alrededor y a la propuesta, el objetivo que los incas tenían para esa región. Entonces, en esta ciudad hubieron 1.069 colcas en la misma ciudad, pero alrededor, en un radio de 10 kilómetros, hubieron 1.500 colcas más, es decir, sistemas de almacenamiento. Estaba lleno, los incas movilizaron muchas vacunas alrededor,
y había muchas tierras estatales, además porque es una zona bastante valle andino, ¿no? Es una zona muy productiva en términos de maíz, ¿no? En términos de quinoa y de otros productos. Es una zona muy, muy productiva, lo cual está reflejado no solamente, digamos, en la población, sino también en el número de colcas alrededor. Entonces, lo que nos queda, ¿qué nos queda con esta presentación, ¿no? Yo les he puesto conclusiones e interrogantes y quisieran realmente que las interrogantes me las dijeran ustedes, qué interrogantes les sugiere. Pero una de las conclusiones que se puede llegar es que la economía imperial se pudo sostener a través de la administración de estas ciudades, ¿no? La economía de carácter imperial, es decir, ubicada fuera del centro, sino en el imperio, porque en el Cusco estaba ocurriendo otra cosa, el almacenamiento era de otra manera, ¿no? Entonces, eso lo estamos hablando en las ciudades, en las provincias, ¿no? En las provincias, y específicamente en las provincias a lo largo del Capañán, del Chincha y Suyo. Y estas ciudades solo se pudieron mantener a través del uso estratégico de los recursos, en este caso los alimentos. Se creó un urbanismo de tipo regional, es decir, este urbanismo incaico no solamente estuvo basado en las ciudades, sino que se tuvo que diseñar no solamente las ciudades, sino la mano de obra, los sistemas estatales, las zonas agrícolas estatales y la movilidad, por ejemplo, de mis vacunas para que pudiera funcionar esta ciudad. Y entonces era un urbanismo regional bastante cosmopolita debido a la alta presencia de vacunas, tanto en las ciudades como en las tierras estatales que las rodeaban, ¿no? Y esta idea de ser cosmopolita siempre se tiene como muy contemporánea, pero se puede sugerir, ¿no? Que tanta gente viviendo de distintos lugares, distintas identidades, viviendo en zonas donde fuera de su lugar de origen, también creó un tipo de paisaje cosmopolita. Y también podemos pensar que las tecnologías de almacenamiento necesitaron mucho estudio y sistematización desde las particularidades de cada producto almacenado. Es decir, cada producto tenía particularidades específicas, además de depender en qué piso ecológico estaban ubicados y además cuánto querías almacenar. Y las características climáticas de cada ciudad. Esto probablemente estuvo a cargo de algún tipo de camayuco especialista que aún no ha sido estudiado. Y ahora me quedo con las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Me van a pasar las preguntas, Sí, sería imposible que responderlas a todas, así que me están escogiendo las preguntas y yo voy a leer esas preguntas. listo, Sofía. Muchas gracias por compartir tu ponencia. Muchas gracias por explicarnos tan bien este, este urbanismo incaico y cómo la red estaba tan integrada. Y bueno, se han desarrollado la elección de las preguntas de manera aleatoria en el Zoom como en el Facebook y te las comento para que tú puedas explicarte en este tiempo. Primera pregunta de Yuri Baldeón. ¿Qué diferencia hay entre los del sur con el norte en lo que era para almacenar los alimentos? ¿Qué diferencia, perdón, hay qué? Entre los del sur con los del norte para almacenar los alimentos. Okay. Gustavo López nos pregunta, ¿quiénes eran los encargados de enseñar o difundir este conocimiento? Sistema de caminos, administrativo, económico, en el imperio inca. Y una pregunta muy interesante. ¿Hubo pobreza en el imperio? Y las preguntas por el Facebook.
Patricia Pérez Luyo pregunta, si brevemente se puede explicar cuál es la diferencia entre urbanismo andino y urbanismo incaico. Y la otra pregunta es de Fanny Odar, que consulta, ¿qué prueba se tiene que se trabajaba así la mita? ¿Cómo se comprueba que solo los mitayos daban su trabajo y no los productos? A ver, vamos a que nos compartas las respuestas, Sofía. Te escuchamos. Ya. Bueno, muchas gracias por las interesantes preguntas. Voy a ir un poquito en orden y capaz algunas se van respondiendo en el camino, ¿no? O sea, ahí, y ahí vamos a comentar. Voy a empezar con la primera. ¿Qué diferencia hay entre los almacenes del sur y los del norte, ¿no? La tecnología de almacenamiento. En realidad, más que los almacenes del sur y los del norte, lo que se tiene que ver es la diferencia del tipo de almacén. Por ejemplo, los almacenes de la costa eran distintos a los almacenes de la sierra, ¿no? Y justamente, otra vez, porque son diferencias climáticas distintas y requieren distintos manejos de almacenamiento. Entonces, más de los del sur y del norte es diferencias en relación a los pisos ecológicos. También hay diferencias, y eso me hubiera gustado, por ejemplo, tocarlo, hay diferencias de almacenes, por ejemplo, dentro de las unidades domésticas, almacenes comunitarios, almacenes que se tenía, por ejemplo, en la ciudad misma del Cusco para productos suntuosos o para los palacios privados de los incas. Hay diferencias de esos, de la función y de la escala de almacenes, más que los del sur y del norte, ¿no? Entonces, en los sur y del norte, si están en una misma sistema ecológico, digamos, probablemente sean los mismos, pero si están tanto en el norte como en el sur, en otro sistema ecológico, habrían sido distintos. Otra pregunta es, ¿quiénes eran los encargados de, de transmitir este conocimiento? Nosotros no conocemos a los Hugo o Colca Camayo, pero sabemos de esta idea de Camayo, es decir, de cómo se almacenaba y cómo se transmitía el conocimiento, ¿no? Eran especialistas, o sea, nosotros no podemos pensar que en los imperios y en sociedades andinas no hubieran especialistas de conocimiento, eran especialistas científicos, especialistas probablemente laboratorios agrícolas, laboratorios de manejo de hidráulica y hubieron especialistas de almacenaje que tenían este conocimiento además ancestral, ¿no? La diferencia de los incas es que lo llevaron a una escala imperial, es decir, una escala grande, ¿no? No grande, enorme, enorme, inmensa, ¿no? Porque eso lo significa el imperio. Entonces, probablemente eran los caballos. Seguro que el conocimiento habría sido registrado, transmitido, pero no nos han quedado muchas, a pesar de las excavaciones, es el registro que nosotros tenemos. Y también, por ejemplo, un caballo relacionado a esos sistemas de almacenamiento sería el quipu camayo, ¿no? Pero el conocimiento de los almacenes probablemente habría sido algún tipo de caballo que no hay registro o no sabemos aún. Otra pregunta es si hubo pobreza en el imperio. Pues es una pregunta muy contemporánea porque tendríamos que definir, por ejemplo, el principio qué cosa es pobreza, ¿no? Y la pobreza definitivamente no la entendemos en la actualidad. Una persona, por ejemplo, sin internet, sin capaz refrigeradora, no necesariamente es pobre, porque tiene acceso a sistemas de parentesco, tiene acceso a productos, tiene acceso a comida, ¿no? Pero o sea, la pobreza es relativa no solamente la manera como nosotros la entendemos, porque no necesariamente significa falta de alimentos. En el mundo andino, además, él era pobre el que no tenía parentesco, el que estaba... el que no, ¿Y por qué es pobre si no tienes parentesco? Porque no tienes capacidad de tener mano de obra y poder entablar relaciones sociales con otro grupo, con otra familia, con otro grupo social, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona es pobre si solo, hay un mito, el mito de Guarachuí, el que solo come papas, digamos, es pobre, pero no come papa porque es pobre, o sea, no es pobre porque solo come papas, sino es pobre porque no tiene a otros grupos que pueden intercambiar su papa. ¿No? De esa manera se entiende la pobreza andina. Entonces, probablemente creo que habría sido bastante difícil que existan pobres en ese sentido, ¿no? Habría gente de élite, es decir, que tenía acceso a muchos recursos, a mucha mano de obra, y había gente
no élite, pero tenía acceso a ciertos recursos. Más bien cuando llegaron los hispanos, aparecieron este sistema de llanas, que era la gente que se desprendía de su grupo étnico y ahí sí te volvías pobre, porque ya no tienes al parentesco que te pueda apoyar en los trabajos comunitarios o en intercambiar productos. Y en ese sentido, eres pobre, ¿no? Entonces, no había pobreza entendida desde nuestros ojos, ¿no? Probablemente había otros tipos de pobreza. Capaz si tenías menos relaciones sociales eras pobre, ¿no? Menos parentesco eras pobre. Eh, ¿Qué diferencia hay entre el urbanismo andino y el urbanismo inca? Bueno, el urbanismo inca definitivamente tiene una tradición andina, ¿no? Por ejemplo, el Cusco viene de una tradición andina de urbanismo, pero el urbanismo que yo estaba enfocándome acá, que es el urbanismo en las provincias, es decir, durante la etapa imperial de los incas, ¿no? Esta etapa expansiva, es que era planificado, es que era totalmente diseñado para el imperio. Otro imperio que tuvo ese diseño, por ejemplo, fueron los Wari. Tuvieron ese diseño de planificar una ciudad e imponerla en un lugar. Por ejemplo, la ciudad Wari de Piquillacta, en el Cusco, es un ejemplo de ese urbanismo planificado. Entonces, pero urbanamente el urbanismo andino se entiende como, por ejemplo, ciudades que crecen orgánicamente, ciudades que también son centros ceremoniales, ¿no? Que tienen algunas similitudes o diferencias, pero que crecen más orgánicamente, ¿no? No con una visión estatal específica, como fueron lo que estoy tratando de decir del urbanismo inca, que fue un diseño específico, una marca, como en algunas ciudades igual. Y comentaban qué pruebas se tiene y me olvidé la pregunta. ¿Qué pruebas se tiene para qué? Laura, si me ayudas. La última pregunta. No lo apunté. Aló, ¿ahí me escuchas? Un Sí. tema técnico por ahí. Sí, te preguntaron sobre... Es la última pregunta. Respondimos. Bueno, trataba esta de Daniel Rojas, ¿no? Que comentaba si se podría decir que se podría decir que el fin de las conquistas de los incas también era por tener la variedad de alimentos. El fin de la conquista de los incas es por tener qué? Esa es otra pregunta. La que tú no tenías claro era la de Fanny Odar, era qué prueba se tenía que se trabajaba así la mitad, ¿no? ¿Cómo se comprueba Ok. el trabajo? Ya. ¿Qué prueba se tenía que se trabajaba de esa manera en la mitad? Bueno, se tienen algunas relaciones de equipo, ¿no? Que se trabajaba así la mitad y también se tienen las relaciones de los cronistas o sea, los quipucamayos cuando llegaron los hispanos para hacer un censo y también para hacer un censo local, se llamaron a algunos quipucamayos y se les preguntaba qué cosas estaban recordando en estas, o sea, qué estaban grabando, qué estaban almacenando, qué información estaban almacenando. Entonces se tiene esa información, se tiene de los cronistas, ¿no? Y se tiene también la información, hay información, la mitad no solamente es inca, sino es una manera de trabajo ancestral que algunos indican que aparece mucho tiempo más, incluso, por ejemplo, la ciudad mochica tiene estos edificios, estos grandes templos que están trabajados por adobes, ¿no? Y al parecer eran trabajo de mitas, porque son adobes que están trabajados, por ejemplo, toda una línea con un tipo de adobe, ¿no? Con una marca de adobe. Al parecer eran grupos sociales que iban y trabajaban en esa marca de adobe, y dejaban esa marca de adobe, y de ahí venían otro grupo social para dar ese trabajo temporal. Ahora, eso no significa, y eso es una investigación que está en curso también, muy interesante, que en Cañete se está encontrando que una propuesta del doctor Gary Hurto por el doctor Alejandro Chu en el valle, en el sitio de Incahuasi, Lunahuana, que al parecer en una época bastante tardía del imperio inca y justo antes que llegaran los hispanos, que debido a
a los escenarios locales que estaban ocurriendo en esta época y a la poca y a los grandes sistemas de almacenamiento, es que los grupos estaban dando no trabajo, sino productos, ¿no? Productos específicos. Eso es una propuesta, pero eso es una sola propuesta que está tomando que ha tomado mucho, eh, bueno, se ha posicionado en el mundo académico andino por lo menos, pero eso sería como una transformación tardía de los incas, ¿no? Lo de las mitas viene desde una tradición andina de trabajo muy antigua y tenemos propuestas como arqueológicas, como también en los quipus, en los relatos de los quipus mayos a los cronistas y en otros tipos de relatos. Muchas gracias, Sofía. Una consulta, aquí hay varias preguntas, pero voy a tratar de sintetizarla de alguna forma. Era si, bueno, estamos en un contexto de pandemia, era si en este proceso de almacenamiento hubo algún sistema de control para evitar algún tipo de plaga. Sí, lo que les comenté un poquito, no sé si quedó claro, es en principio utilizar los productos biológicos, digamos, como la muña, el molle y otras plantas que no permiten, que son plantas medio repelentes, ¿no? Y también, o sea, por ejemplo, el gorgojo es una de las que malogra las plantas básicas con las comunidades andinas contemporáneas. También el brote, bueno, eso los gorgojos, por ejemplo, en el maíz o en otros productos, pero el brote del ojo de la papa se tiene que cuidar mucho, ¿no? Para que no brote la humedad. Entonces, hay distintas maneras. Se controla la plaga, se controla a través de, ¿no? estas plantas, la ortiga también lo estaba comentando, y la manera de almacenar, se controla la humedad, y para que no broten los productos. Otra vez, también dependiendo de qué ecosistema estés, ¿no? Sofía, tenemos tiempo para un par de preguntas. Sí. Y vamos a contestar a María Pilar Luque Moyapasa. Nos dice, ¿hubieron ciudades incas con similares características en la costa? O sea, que su construcción era similar o parecida. Y otra de Ivette Denise Castañeda Santos, que es un poco complicada porque se escucha en todas las discusiones de los académicos y pregunta, ¿cuál sería la denominación al proceso de llegada de los españoles? Tahuantinsuyo, invasión, conquista. ¿Cuál crees que? Pues compleja de responder, pero a ver, pensemos algo de repente. Y finalmente, tanto en el Facebook como en el Zoom, Sofía, nos solicitan tu apoyo para referencias bibliográficas, ¿no? Para conocer un poco más y ampliar nuestros conocimientos sobre este sistema económico, además social inca. Ya. A ver, empiezo con la primera pregunta, si hubieron ciudades incas en la costa similares o parecidas. Sí, sí hubieron ciudades incas en la costa, ¿no? En realidad depende mucho de los grupos sociales que los incas en la costa, ¿vale? De los grupos sociales incas que los van a conquistar, ¿no? Entonces, por ejemplo, sitios muy importantes, costeros y caicos hay varios, ¿no? Pero por mencionar algunos, por ejemplo, es Tambo Colorado, la Centinela, que está relacionado a las sociedades chincha. Eh, Tuvieron sistemas de almacenamiento, más no tuvieron pues estos sistemas, ¿no? Pero no tuvieron esos sistemas, tuvieron sistemas de almacenamiento centralizados, pero no de esa magnitud que tuvieron, por ejemplo, en la sierra. Y justamente porque Chincha fue otra historia, ¿no? Hubo otra historia con los chinchas y además está en la costa. Por ejemplo, se secaba pescado, o sea, hay otras cosas que estaban sucediendo. También Tambo Colorado es un sitio impresionante, pero ahí está ocurriendo otra cosa también. Los incas están armando alianza política e ideológica con los chinchas, ¿no? En Chimú, por ejemplo, no vemos esos sistemas, esos sitios impresionantes incas, porque los Chimú se rebelaron a los incas y lo que los incas hicieron es ocuparon ciertos lugares Chimú
pero no impusieron un sitio de esa magnitud como pusieron en la, en la, en la sierra, ¿no? Hay otros sitios más bien más lejos, porque tuvieron otros procesos expansivos, como Tumibamba, Aipate, ¿no? Que hay otras cosas que están utilizando, pero son más serranos. Entonces depende a qué grupo, varía mucho con el tipo de grupo, pero no hubo lo que estamos hablando de estos sistemas de almacenamiento de esa magnitud. El sitio, por ejemplo, que es muy importante, que tuvo un gran sistema de almacenamiento, es otra vez Incahuasi de Lunahuaná, que está en el valle medio de Lunahuaná, ¿no? Bueno, depende, no se cuenta, pero hay muchas colcas en este sitio. Y también hay muchas colcas, por ejemplo, en tierras estatales. Las tierras estatales, como por ejemplo en Cochabamba, en Cochabamba, que fue una tierra estatal incaica en la zona de Bolivia, ¿no? Que los incas movilizaron muchos milmacunas. Hay muchos, hay muchas colcas, o sea, con más de 1000 colcas en estas tierras estatales, ¿no? Más que en los sitios. Entonces, ahí solamente para darte una complejidad del imperio, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces, hubieron parecidas en ciertas cosas, pero no en los sistemas de almacenamiento. Y además está relacionado a la manera como los incas se expandían con estos grupos que estaban habitando estos territorios antes. Ya, sí, si se denomina dominación, conquista, encuentro, ¿no? Ahí es una discusión en realidad, desde mi punto de vista es una discusión que es interesante, pero justamente porque creo que la dificultad de identificarlo con uno específico, porque si lo identificamos como dominación, también vemos que, bueno, los incas también fueron dominadores, ¿no? O sea, los incas también conquistaron, y además fueron conquistadores, y si bien emplearon políticas diplomáticas para conquistar, también fueron bastante violentos en su conquista, ¿no? Entonces, digamos, de un tipo, la llegada hispana fue de dominación, efectivamente, tiene un acto de dominación, pero también tiene no cubre todas las dinámicas sociales que ocurrieron cuando llegaron los hispanos, es decir, hubieron grupos andinos locales que se aliaron a los hispanos instantáneamente, ¿no? Por varias razones, porque no se llevaban con los incas, porque los incas los habían conquistado, etc. Y también hubieron muchas respuestas locales que tuvieron importancia, es decir, no fue de solamente dominación de un grupo pasivo, ¿no? Nosotros los locales no fuimos pasivos ante la dominación, y usualmente esa idea de dominación incluye una idea de pasividad. Igual el tema de la conquista, no solamente fue una cosa, hay que darle, creo que el encuentro de dos mundos, de dominarlo como un encuentro violento, un encuentro híbrido, me parece un poco más, que puede acercarse más a esta complejidad y a este nuevo mundo que se abrió ante nuestros ojos, ¿no? Porque acuérdense que no fueron ni de malos contra buenos, fueron de poderosos ante no poderosos bajo un sistema bastante complejo, ¿no? Donde el poder mismo andino ya estaba complejizado por la presencia inca, por por los grupos de poder dentro del Estado inca que se estaban peleando entre ellos, ¿no? O sea, ahí hay procesos bastante complejos que ninguna de estas definiciones, de estas nomenclaturas, le puede hacer justicia a lo que estaba ocurriendo. Entonces, si capaz lo llamamos encuentro o encuentro de estos complejos mundos, capaz ahí podemos entrar en transición, algo que está deviniendo, una transición compleja. Eso es lo que yo me inclino más. Y las referencias bibliográficas, puedo darles pronto, sobre las colcas, por ejemplo, el trabajo que marcó el inicio del estudio de las colcas fue el de Craig Morris, a través de su tesis doctoral, como sus trabajos posteriores en Huanucopampa, también de John Murra, ¿no? Que no es necesariamente de las colcas, pero el sistema de reciprocidad y redistribución, muy importante.
también actualmente de John Daltrey para entender los temas de reciprocidad de distribución, de Ramiro Matos, que es muy importante para entender, por ejemplo, las ciudades de Pumpu, el que le estaba comentando de Incahuasi Guaytará, de Hurton, de Alejandro Chu, bueno, y podría continuar muchísimo más. Para entender las ciudades andinas también, por ejemplo, de Canciani, del doctor Makovsky, mis propios trabajos sobre los almacenes, ¿no? De incaicos en la zona sur y algunas ciudades incas. Hay muchos trabajos, de verdad que están también los trabajos del Capacñán, que está sobre el Valle de Cañete, sobre sistemas de contabilidad, pues hay un montón también, yo sí les está comentando, les he utilizado en trabajos anteriores, el trabajo, por ejemplo, de Sergio Barraza, el trabajo de Hurton, y bueno, hay muchos que ahorita no me voy a poder acordar de todos, pero les he mencionado algunos. Muchas gracias, Sofía. La verdad que estamos muy contentos con tu participación para esta mesa inaugural. Hemos visto la gran acogida de todos los usuarios de Facebook, también de Zoom, porque no estamos solamente reunidos en una aula virtual que une personas que se encuentran aquí, sino también alrededor de varias regiones del Perú, a la gente del Cusco, Arequipa, también el norte. Entonces eso también emociona que estén tan interesados y quieran conocer más de la historia, y hemos empezado con una mesa muy, muy interesante. Muchas gracias, Sofía, y agradecerles a todos por su participación en esta primera sesión del programa de historia en sus casas. Ahora les invitamos a la siguiente sesión, que se va a realizar el día miércoles 20 en el mismo horario, y adelantarles que tenemos la participación del profesor historiador Carlos Carcelén, quien nos comentará acerca de los desastres naturales durante la época colonial, las consecuencias sociales y las respuestas culturales.